clase número 15, sincrónico, 11 de diciembre del año 2020. El tema de hoy, impedancia de entrada e impedancia de transferencia. Este es el concepto básico que hemos trabajado, hemos generalizado a partir de un sistema 3x3, de un circuito de 3 mallas, ¿no? Acá las condiciones básicamente en la parte de la ecuación, sabiendo que solo existe una fuente de voltaje, una fuente V1 y una fuente V2 y V3 que son iguales a 0. Tenemos las ecuaciones acá en color naranja para una corriente de malla 1, una corriente de malla 2 y una corriente de malla 3. Se define acá el concepto de impedancia de entrada e impedancia de transferencia. El concepto de impedancia de entrada nos sirve para obtener la impedancia equivalente en los bornes de una fuente de voltaje. Y además también nos sirve para conocer la corriente de malla donde se encuentre la fuente de voltaje. El concepto de impedancia de transferencia solo nos sirve para obtener una corriente de malla diferente a la malla donde se encuentra la fuente de voltaje. Definimos R y S, donde R es la malla donde se encuentra la fuente, S la malla en que nos interesa conocer la corriente, una malla cualquiera, diferente a R. Bueno, condiciones para aplicar ambos conceptos, que uno, el circuito tenga una sola fuente de voltaje. La condición 2, que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. Bueno, problema de la práctica, no recuerdo qué número es, pero es de la práctica. Problema 76 del comienzo de las clases virtuales. Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Con lo anteriormente mencionado, el concepto que yo voy a aplicar es el de impedancia de entrada, porque es el que me sirve. Y bien, recordar que el concepto de impedancia de entrada nos ayuda a obtener la impedancia en los bornes donde se conecta una fuente de voltaje. Por lo tanto, en este circuito vemos que no posee una fuente de voltaje, ¿sí? Necesitamos instalar una fuente de voltaje de valor desconocido. No es tan importante el valor, ¿sí? En las terminales A y B y dar los sentidos de corrientes de malla. Acá ya he instalado mi fuente de voltaje entre las terminales A y B, ¿sí? Y a partir de aquí puedo resolver el circuito por impedancia de entrada. Se ha formado un circuito con 4 mallas. La malla 1, que correspondería a la fuente de voltaje, la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Acá es importante verificar si el circuito cumple las condiciones del método de impedancia de entrada o impedancia de transferencia. La primera condición, que el circuito tenga una sola fuente. Acá, sí, efectivamente, tiene una sola fuente de valor B. Ah, sí, Rebeca, sí, justo a ti te quería mencionar hace un momento. Ortega Mamán y Rebeca. Aquí estás. Listo, ya tienes 10. Bueno, la segunda condición es que la fuente de voltaje se encuentre en una malla que no sea compartida por más elementos, ¿no? O sea, en este caso, la malla 1 es la única malla que circula por la fuente de voltaje. La malla 2 no circula por la fuente de voltaje, la malla 3 tampoco circula por la fuente, la malla 4 tampoco, solo la malla 1. Por lo tanto, hemos cumplido con las dos condiciones para poder aplicar este método. Vamos a plantear el sistema matricial. Es importante que sepan este tema, o sea, me gustaría que ustedes estén diestros a la hora de plantear el sistema matricial, que sean unos cracks, ¿sí? A ver, vamos al planteamiento de la malla 1. Esta es la malla 1, ¿no? Está en este sentido, ¿sí? Esta es la trayectoria de la malla 1. Por lo tanto, la impedancia propia de la malla 1 será 5 más 3, 8, más 1, 9, más 2, 11. Acá está la impedancia propia de la malla 1. La copedancia entre malla 1 y malla 2. Vamos a ver, la malla 1 es lo que hemos mencionado. La malla 1. Para que lo borramos. Esta es la malla 1, ¿no? Y la malla 2 que voy a encerrar en este momento en color azul, ¿no? Es esa malla. Bien. Estoy dibujando las flechitas para las trayectorias de cada corriente de malla. Bueno, podemos evidenciar que
comparten este elemento de 2 ohmios y el elemento de 1 ohmio, ¿no? 2 más 1, 3. 3. Ahora vemos si es positivo o negativo. Por las dos resistencias, ambas corrientes, la corriente de color rojo, que es la corriente de malla 1, y la corriente 2, corriente en color azul, tienen el mismo sentido. ¿Vale? Por la de 1 ohmio pues, circulan de derecha a izquierda, por la de 2 ohmios circula de abajo hacia arriba. Positivo 3. Luego me voy a la copedancia entre la malla 1 y la malla 3. La malla 3 en este sentido, ¿no? En sentido horario. El único elemento que tienen en común sería la resistencia, que en este momento lo he borrado, es la resistencia de 3 ohmios. ¿Sí? 3 ohmios, esa resistencia. Positivo porque ambos están circulando, ambas corrientes están circulando de derecha a izquierda. Positivo 3. Vamos a la copedancia entre malla 1 y malla 4. Esta es la malla 4. Así circula, ¿no? En sentido horario. La única resistencia en común sería la resistencia de 5 ohmios y será positivo porque ambas corrientes de malla están en sentidos iguales. Positivo 5 y positivo 5. Bueno, vamos al elemento de la impedancia propia de la malla 2. Esta es la malla 2. Y si se dan cuenta es 1 más 4, 5 más 1, 6 más 2, 8. Está 8. Vamos al elemento de la copedancia entre malla 2 y malla 3. Bueno, voy a dibujar el sentido acá de la corriente I2. Voy a dibujar en un momento la corriente de malla I3. Ahí está, ese es el sentido, ¿no? El único elemento que comparten es la resistencia de 4 ohmios. Y va a ser negativo porque, fíjate, ambas corrientes están en sentidos opuestos cuando circulan por esa copedancia, por esa impedancia compartida. ¿Vale? Negativo 4. Negativo 4. Vamos al elemento copedancia entre malla 2 y malla 4. Si se dan cuenta acá, no existe una conexión directa entre malla 2 y malla 4. No tienen un elemento en común directamente, por lo tanto es 0. Elemento 2, 4, elemento 4, 2. Vamos a la impedancia propia de la malla 3. 3 más 6, 9, más 3, 12, más 4, 16. La trayectoria está definida así, ¿no ven? Sentido horario. Por acá igual, sentido horario. Hacia abajo, esto va a ser hacia arriba. Bien. Acá está la impedancia propia de la malla 3, 16. Vamos a la copedancia 3, 4. El elemento de la corriente 4 está circulando así, ¿no ven? En sentido horario. Fíjate, el elemento en común es la resistencia de 6 ohmios y va a ser negativo porque la corriente I3 y la corriente I4 están en sentidos opuestos cuando circulan por dicha copedancia. Negativo 6. ¿no? No estoy analizando la corriente 2 porque, fíjate, ya la hemos analizado en el elemento 2, 3. ¿no? Elemento 2, 3, está menos 4, ya se ha analizado esta parte. Como es una matriz simétrica, por eso lo he copiado, el mismo elemento 2, 3 es igual a 3, 2, menos 4. Por último, me falta la impedancia propia de la malla 4. Acá está 5 más 8, 13, más 5, 18, más 6, 24. ¿no? Acá está 24. Ya hemos obtenido la matriz de impedancias. Vamos al vector de voltajes, que en realidad no es tan importante, pero igual, lo plantearemos. La corriente I1 está circulando en esta malla, en este sentido, ¿no? En sentido antihorario. Fíjate, al circular por la fuente de voltaje, está yendo de menos a más. Positivo B, ¿no? Positivo B. Bueno, una vez planteado el sistema matricial de corrientes de malla, yo directamente voy a definir el número de malla donde se encuentra la fuente. R es igual a 1, porque fíjate, la fuente de voltaje B está presente en la malla 1. Acá he obtenido directamente el determinante de la matriz de impedancia, lo he colocado directamente a mi calculadora y me da 14.852.
Bien. El siguiente paso es definir el cofactor RR, porque sabemos que la impedancia de entrada es igual a esta expresión. Necesitamos el determinante de Z, que ya lo hemos obtenido, y el cofactor RR, que lo vamos a obtener en este momento. El cofactor RR es igual a delta 1, 1, que a su vez es igual a menos 1, elevado a la 1 más 1 por el determinante de la matriz 1, 1. El determinante de la matriz 1, 1 será eliminar primera fila y primera columna de la matriz de impedancias Z. A ver, los elementos en color naranja que están viendo acá son los mismos de acá. Por lo tanto, debemos obtener el determinante de dicha matriz menor 1, 1. Haciendo las operaciones correspondientes me da 2400. Y bien, este valor de VR de la fórmula de impedancia de entrada correspondería a este valor B. ¿Sí? Pero fíjate, ya tengo delta Z, ya tengo el cofactor, ya puedo obtener la impedancia de entrada que me pide el problema. ¿Ve? Es por eso que, como he mencionado hace un momento, se instala una fuente de voltaje de valor desconocido, porque al final no nos va a importar. Y bien, con el concepto de impedancia de entrada es igual a delta Z, acá está delta Z, y el cofactor RE, cofactor 1, 1 está acá. ¿Sí? Y evidentemente me da unidades de ohmio, sale 6.1883. ¿Por qué me da ohmio? Fíjate, el determinante de una matriz 4×4 va a ser igual a, en unidades, ohmio a la cuarta. El determinante de una matriz 3×3 me va a dar ohmio al cubo. Ohmio a la cuarta entre ohmio al cubo me da ohmio. Con eso ya hemos hecho un análisis dimensional un poco para complementar este problema. Por lo tanto, la impedancia entre los puntos A y B, donde está instalada la fuente de voltaje, ¿sí? Ya lo hemos obtenido, es igual a la impedancia de entrada, y a su vez es igual a 1883 ohmios. ¿Sí? Ese es el procedimiento para resolver este tipo de problemas. ¿Se ha logrado entender este problema? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Sí. Sí, Una pregunta, perdón. ya. Digamos que la fuente que está, el ejercicio nos pide encontrar eh, las corrientes y la fuente es dato, digamos, así. Tengo una siguiente pregunta. No, ¿puede volver a la otra diapositiva? Aquí, la siguiente. ¿Uno más? Sí. ¿Esa está bien? ¿Esta diapositiva está bien? Ahí, está bien. Ya. Ya, digamos que la fuente es dato y nos pide ya las corrientes de malla por impedancia de transferencia. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué pasa si yo tomaba, digamos, la corriente de malla al revés? O sea, el de la corriente uno y uno al otro lado. Obviamente que cambiaría en la matriz, ¿no? Y en la fuente que sería negativo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Ese signo negativo se tendría que incluir, ¿no? Ve, en la fórmula de la impedancia de transferencia, ¿no? Para encontrar las corrientes. Sí. A ver, lo vamos a analizar en este momento. A ver. La pregunta es si esta corriente I1 está en sentido contrario de tal manera que circule de más a menos en la fuente de voltaje. Un sentido así, a ver. Ay, no se me toma Sí, el sí, sí. chale, chale. Ya. Bien. En ese caso, a ver, variarían el valor de la copedancia 1, 2, porque acá va a ser la corriente I1. A ver, vamos a ver. La corriente I1 está yendo así, ¿no ve? 3 y la corriente I2 está en sentido contrario. Acá va a ser negativo 3, ¿no ve? A ver, con 1, 3 también va a ser lo contrario. A ver, la corriente I1 va a estar en ese sentido. Aquí va a ser menos 3 también. Copedancia 1, 3. Copedancia 3, 1, negativo. Copedancia 1, 4 de la misma forma. Antes era positivo, ahora va a ser negativo, ¿no ve? Porque las corrientes están en sentidos contrarios en esa resistencia. Ahora bien, creo que sería lo único que cambiaría en la parte de impedancias. A ver, Y menos B sería, ¿no? El voltaje. ahora vamos al vector voltaje y efectivamente va a ser menos B. ¿Vale?
Imagínate que acá tuviera un valor de 10 voltios, acá va a ser menos 10 voltios, ¿no? Menos 10 voltios. Ahora bien, ya hemos planteado el sistema matricial, ahora vamos acá. Aquí sí tienes que colocar con todo y signo incluido, acá era menos 10, ¿no ve? Digamos, menos 10 voltios. Este valor de BR corresponde al signo más, perdón, al signo incluido. Si es negativo 10 voltios, le colocas acá en BR negativo 10 voltios, porque así hemos planteado la corriente correspondiente. ¿Ver? Esa sería la única modificación. Y en las otras corrientes también lo mismo, ¿no? Para Eh, impedancia de transferencia. Básicamente la fórmula es igual a BR sobre IS, ¿no ve? En este caso, IS sería cualquier corriente de malla diferente a la malla donde se encuentra la fuente de voltaje. Y solo cambiaré este valor. ¿Sí? Y efectivamente, a veces saldría negativo. O también otras veces, este valor del cofactor puede ser negativo. O sea, negativo por negativo al final va a ser positivo. ¿Ve? El problema de la evaluación virtual 5 es básicamente lo mismo, para los que no lo han realizado, es aplicar ese mismo concepto. El voltaje VR es correspondiente a este componente del vector voltaje, con el signo incluido. Si es positivo, positivo le pones. Si es negativo, le pones negativo acá adentro. Muy buena tu pregunta, mi estimado. ¿Está claro la explicación? ¿Se podía entender? Sí, gracias por la aclaración, sí, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más antes de pasar al siguiente problema tipo examen? Bueno, hallar la conductancia equivalente entre estos dos puntos. Problema de la práctica también, no recuerdo qué número, pero está en la práctica. Acá la única diferencia es que los elementos pasivos del circuito me da en unidades de conductancia, o sea, en Siemens, ¿ve? Siemens, Siemens, Siemens. Hay una ligera, a ver, vamos a ver, un Siemens es lo mismo que decir un mono, ¿ve? O sea, ohmio al revés, pero normativamente, actualmente, ya se utiliza solamente Siemens, pero es posible que el ingeniero le ponga esta notación del ohmio al revés, no se van a confundir, es lo mismo que Siemens. Bueno, hasta acá este problema es diferente con respecto a las formulitas que teníamos acá, porque fíjate acá, todo trabaja con impedancias, básicamente con resistencias, ¿sabes? Con unidades de ohmio, y acá estamos con Siemens. La única forma de resolver este problema es transformar cada elemento de conductancia en su equivalente en resistencia, vale decir, esta conductancia, que es 1 sobre S, en resistencia va a ser 1 sobre un Siemens, ¿no? Vale decir, un ohmio. Este elemento, de la misma forma, el 2 Siemens, va a pasar a resistencia 1 sobre 2 Siemens, y esto será un medio 0.5 ohmios, ¿no? Y así sucesivamente cada elemento lo vamos a convertir a resistencia. Ok. Vamos a hacer lo que he mencionado. Fíjate, acá un Siemens se ha convertido a un ohmio. 2 Siemens, como he mencionado, a 0.5 ohmios. 3 Siemens se ha convertido a 0.333 ohmios. Obviamente, un tercio es 0.3333 ohmios. Un noveno había sido, otra vez Rebeca, 0,1111. 8 Siemens, otra vez, un octavo va a ser 0,125 ohmios. Un cuarto de Siemens será 0.25 ohmios. Un quinto de Siemens, 0.2 ohmios. Un sexto de Siemens, 0.167 ohmios. Y un séptimo de Siemens, 0,1429 ohmios. Y a partir de acá, en la parte derecha, es un circuito resistivo, básicamente lo que me pide la fórmula de impedancia de entrada. Ahora bien, como se nos pide la conductancia equivalente en esos dos puntos, nosotros en primera instancia vamos a hallar la impedancia equivalente en esos dos puntos. Y al finalizar, vamos a aplicar la formulita de que conductancia equivalente es igual a 1 sobre impedancia equivalente. ¿Sí? Listo. Ahora bien, para hallar la impedancia equivalente entre estos dos puntos, como hemos dicho, se instala una fuente de voltaje
de un valor desconocido, porque al final no me importa, y así. Planteamos las corrientes de malla I1, I2, I3 y I4 y resolvemos el circuito. Antes, verificaremos las condiciones para aplicar este método. Condición 1, que el circuito tenga una sola fuente, solo tiene la fuente de voltaje F. Condición 2, que la fuente de voltaje se encuentre en una sola malla, que se encuentra en la malla 1. Hemos cumplido ambas condiciones para poder aplicar este concepto de impedancia de entrada. Bien, al plantear las mallas obtenemos este sistema matricial y lo voy a hacer paso a paso otra vez. El primer elemento va a ser la impedancia propia de la malla 1, 0.25 más 0.111111 será igual a 0.3611, ¿no ve? Solo voy a trabajar con 4 decimales. Ustedes pueden trabajarlo con 3 o con 5, depende. Copedancia entre malla 1 y malla 2. A ver, vamos a dibujar la malla 2 en color azul. Esta es la malla 2. Y circula en ese sentido, ¿no? La copedancia entre malla 1 en color rojo y la malla azul, la corriente 2, será 0.25, pero en signo negativo porque ambas corrientes circulan en sentidos opuestos por esta resistencia. Menos 0.25, copedancia 1,2, copedancia 2,1. Vamos al elemento de la copedancia 1,3. Acá está 1,3. Esta es la malla 3. Y fíjense, no hay ningún elemento en común entre malla 1 y malla 3. Por lo tanto, 0 componente 1,3, 0 componente 3,1. Ok. Vamos a la malla 4. Color verde, esta es la malla 4. Fíjate, está yendo así, ¿no ves? Esta malla 4. La trayectoria en color verde. Esa es la malla 4, es una trayectoria cerrada, ¿no? Y bien, el elemento, a ver, el sentido está en sentido horario, por lo tanto va a circular así, 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 ¿no? Bien. El elemento copedancia 1,4 sería este de 0.1111. La corriente I4 está circulando hacia arriba, ¿no ve? En esta trayectoria. Por lo tanto va a ser negativo 0.1111, ¿no? Acá está. Lo mismo, negativo 0.1111. Okay. Vamos a la impedancia propia de la malla 2. Acá está la malla 2. 0.2 más 0.167 más 0.125 más 0.25 me da 0.7417. Ok. Le daré sentido a este gráfico y 2 es así, ¿no? La corriente I3 para la copedancia 2,3. Está la corriente I3, circula en este sentido, hacia arriba. Fíjate, comparten 0,1667 en sentidos opuestos. Negativo 0.1667 en componente 2,3 y componente 3,2. Copedancia 2,4. Vamos a trabajar con la malla 4. Recordar que es esta malla, ¿no? Esa trayectoria. Ahí está. Circula así y circula así por esas dos resistencias. Fíjate, el elemento en común es este de 0.125 y el de 0.2, comparten dos elementos, ¿no? Por lo de 0.125, sentidos opuestos, ¿no ven? La corriente rojo va de derecha a izquierda, la corriente verde en sentido opuesto. Lo mismo, 0.2 en sentido opuesto. La de verde va de derecha a izquierda y la roja va de izquierda a derecha. Negativo 0.2, negativo 0.125, negativo 0.325. Acá está componente 2,3, perdón, 2,4 y componente 4,2. Vamos a la impedancia propia de la malla 3, 0.1429 más 0.1667 me da 0.3096. Copedancia entre malla 3 y malla 4. A ver, vamos a ver qué elementos tienen en común. La corriente 3 va así, en esa, hacia abajo, ¿no? Al circular por esa resistencia. Y la corriente 4, ahora voy a dibujar otra vez. Va en esa trayectoria, ¿no? Pero así, hacia arriba. ¿Ve? Elemento en común 0.1419, porque no hay más elementos, fíjate. Sentidos opuestos, negativo 0.1429. ¿no?
Ahora vamos a la impedancia propia de la malla 4, la malla de color verde. Y vamos a ver acá. 1 más 0.5 más 0.3333 más 0.1111 más 0.125 más 0.1429 más 0.2 me da 2.4123 ohmios. Ya hemos planteado la matriz de impedancia, el vector de voltaje está acá. No me interesa tanto, pero ya lo analizaremos. La corriente I1 va de menos a más en la fuente de voltaje, positivo B. Los demás elementos son ceros porque solo existe una sola fuente. Acá está mi sistema matricial, perdón. Definimos R, el número de malla donde se encuentra la fuente de voltaje. R es igual a 1. Delta Z, que ya lo obtení directamente metiendo toda esta matriz y obteniendo su determinante en la calculadora, me da 0.0981. Vamos al elemento de cofactor RR, que es el cofactor 1, 1, igual a menos 1 elevado al 1 más 1 por el determinante de la matriz menor 1, 1. La matriz menor 1, 1 será eliminando primera fila y primera columna de esa matriz de impedancia Z. Y tengo los elementos en color naranja, son los mismos de acá, que están dentro de la matriz. Haciendo operaciones me da 0.4236. Lo mismo hace rato, impedancia de entrada solo va a estar en función de la determinante de Z y el cofactor 1, 1. Es por eso que no me interesa el valor de la fuente de voltaje en este caso, ¿no? Porque ya tengo delta Z y delta ER. Haciendo operaciones. Impedancia de entrada igual a determinante de Z 0.0981 entre cofactor 1, 1, 0.4236 me da 0.2316 ohmios. Ya he obtenido la impedancia equivalente en estos dos puntos. El problema me pedía la conductancia equivalente. ¿Ve? Por lo tanto, la conductancia equivalente será el inverso de la impedancia de entrada, 1 sobre 0.2316 ohmios, y me da 4.3180 Siemens. ¿Ya? Esa es la solución de este problema un poco extraño que nos da en unidades de Siemens al principio. Pero como han visto, es solo darse cuenta qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Se ha logrado entender este problema, muchachos? ¿Está claro? ¿Todo ok, muchachos? ¿O se han perdido en alguna parte? Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, este tema finaliza acá. Nos vamos a dar un break para la parte sincrónica o lo subo en video nomás el día de mañana. ¿Qué dice? ¿Algún comentario? Sigan ahí.